Alberto Bandura, teoría del modelaje. Alberto Bandura, primero que hablar de la información contenida, para mí es uno de los teóricos más impresionantes, aunque de la misma manera que, que Skinner, Alberto Bandura no desarrolla una teoría de la personalidad, pero establece dos aspectos que son sumamente importantes para entender cualquier teoría de la personalidad. En primer lugar, el comportamiento, ¿no? De la misma manera que Skinner, la manera de que la personalidad se exponga, que yo pueda determinar características de personalidad a través de la conducta observable. Ahora bien, Bandura añade otros procesos importantes, que son los procesos cognoscitivos. Por eso es que él es el fundador o el padre de la teoría de aprendizaje social cognitivo. Claro, él en sus comienzos fue conductista, como muchos psicólogos norteamericanos, aunque Bandura era canadiense, pero pues mucha de su carrera la hizo en los Estados Unidos. Pero por ejemplo, luego de Watson sobre todo y Skinner, muchos de los psicólogos prominentes estadounidenses eran conductistas, como los primeros psicólogos europeos eran psicoanalistas. Así que, pero Bandura pasó de ser un conductista clásico, o por lo menos conductista operante de la línea de Skinner, a desarrollar su propio concepto en contraposición con Skinner. Por eso es que aquí vemos que, por ejemplo, Bandura estuvo de acuerdo con Skinner de que el comportamiento es aprendido. Hasta ahí. ¿Cómo se aprende? Es donde se establece la diferencia. Y claro, esas diferencias se establecen de diferentes formas, pero pues, por ejemplo, Bandura criticó el énfasis de Skinner en temas animales individuales, o sea, el estudio con ratas y palomas, y menos en hacer investigaciones con seres humanos, y cómo los seres humanos interactúan unos con otros. Claro, el énfasis de Skinner también era en que la conducta había que estudiarla desde el laboratorio, era más experimentalista, mientras que Bandura sí entendía que se podía hacer estudios de laboratorio, pero que estos estudios tenían que darse en interacción humana, o sea que el aprendizaje se podía dar entre la interacción humana y no necesariamente en el proceso de modificar el ambiente para que la gente cambie la conducta, sino que la interacción humana generaba aprendizaje de sí mismo. Por eso es que es la teoría social cognitiva. El enfoque de Bandura, sobre todo, y ahí se diferencia de Skinner, es que el aprendizaje, en esencia, del ser humano es social. Y entonces, él investiga el comportamiento a medida que se forma y se modifica dentro de un contexto social. Así que nosotros podemos aprender a través de conducta modificada, o sea, cambiando las condiciones del ambiente, cambio de la persona, pero también podemos aprender en interacción con otros. Y hago mucho énfasis en esto porque ahí es donde está la gran aportación de Bandura, ¿no? Se sale del laboratorio clásico de estudios con animales y donde establece claramente que algo pasa en los individuos que Skinner negaba, como por ejemplo los procesos mentales, donde pues ese
ese aprendizaje se daba a través de unos procesos mentales no solamente fundamentados en estímulo y respuesta. Por ejemplo, yo puedo estar tratando de reforzar la conducta de un niño para que se porte bien y el niño se va a seguir portando bien, pero en la medida que ese niño va madurando, va adquiriendo más aprendizaje e información, es más difícil reforzarle comportamientos simples como que se porte bien en todo lugar. Los procesos de maduración, donde por ejemplo se ha encontrado que en la adolescencia temprana, de la adolescencia temprana hasta la adultez temprana, hay unos procesos de cambio fisiológicos en los jóvenes que muchas veces los hace rebeldes, los hace de niños que eran, ¿verdad?, totalmente disciplinados y se comportaban bien, a de momento cambiar. Entonces, uno le sigue dando los mismos estímulos para que provoquen la misma respuesta, le sigue reforzando el comportamiento, pero cambian dramáticamente. Y entonces, sobre todo en los trabajos que hizo Bandura con jóvenes delincuentes, se daba cuenta de que estos cambios, tanto cognitivos, afectivos como fisiológicos, modificaban la conducta, o sea, que impactaban los procesos mentales de estos jóvenes. Así que pues en esa línea es que Bandura empieza a moverse, ¿verdad?, de esa línea tradicional conductista hasta una más de tipo social cognitivo. Por eso era que él argumentaba que no se podía esperar que los datos de experimentos que no impliquen interacción social fueran relevantes para el mundo real y cotidiano, porque muy pocos individuos viven en aislamiento social. O sea que Bandura aboga no por dejar atrás los experimentos con personas, ¿no?, o experimentos controlados, sino hacer simulaciones de investigación con personas. Así que mucho de lo que se va a ver posteriormente es que él hace investigaciones tipo psicología social. Psicología social, de manera tal que se pudiera entender otras formas de aprender que no son mediante contingencias de refuerzo. Yo cambio el ambiente, cambio la gente. Y una de ellas es el hablar del refuerzo vicario. Ahora, aunque Bandura acordó con Skinner que mucho del aprendizaje se lleva a cabo como resultado del refuerzo, también recalcó que prácticamente todas las formas de comportamiento se pueden aprender sin experimentar directamente ningún refuerzo. Así que, dicho de otra manera, yo puedo aprender si me modifican el ambiente, pero también yo puedo aprender si yo quiero, o yo quiero desaprender si yo quiero también. Así que Bandura le da un aspecto de voluntad al individuo que Skinner no se lo daba, porque Skinner pensaba que éramos más reactivos. Acá Bandura plantea de que, mira, yo puedo aprender si yo deseo. Y ese concepto nada más de voluntad propia empieza a darnos idea de que los seres humanos también tenemos unos procesos psicológicos, mentales, que nos llevan a tomar una decisión. Cosa que el mismo Skinner negaba y conceptuaba como una caja negra. Decía que los procesos mentales o la conciencia era una caja negra que, cuando usted dice caja negra, pues cuando utiliza esa metáfora, se refiere a las cajas negras de los aviones que, ¿verdad?, contienen información, que están allí, contienen información, y simplemente eso es lo que tienen. No hace nada más que usted abre una caja negra y escucha
qué fue lo que pasó en un vuelo. Pero que eso no tiene ninguna implicación en cómo el avión, ¿verdad? Aquí volviendo a la metáfora humana, en cómo el ser humano se comporta, es simplemente información que ha sido aprendida y reforzada, diría Skinner. Bandura dice, no necesariamente, esa caja negra, ¿ya? El ser humano tiene inherencia sobre esa caja negra, esos conocimientos, ese aprendizaje que existe, yo lo puedo transformar. Y por más que me traten de modificar la conducta, yo decido si aprendo o no, y probablemente aprendo más en la interacción con otros que a través de contingencias de refuerzo. Ese enfoque, ¿verdad? Lo trae Bandura para poder explicar el concepto del refuerzo vicario o el aprendizaje por observación o aprendizaje observacional, ¿ah? Donde indica la importancia en el proceso de aprendizaje de observar el comportamiento de otros. O sea, que la mayor parte de nosotros observamos mirando a otros, imitando a otros. En lugar de experimentar el refuerzo de nosotros mismos para cada una de nuestras acciones, aprendemos a través de refuerzos indirectos, observando el comportamiento de otras personas y también las consecuencias de estos comportamientos. Lo cual, ¿verdad?, denomina el enfoque de aprendizaje por observación. Por ejemplo, en lugar de siempre estar impactado, claro, en lugar de siempre tener un refuerzo directo, esto es diferente. O sea, nosotros no necesariamente el que nos cambien las condiciones a través del refuerzo va a hacer que nosotros aprendamos, pero nos decía Bandura que sí, en sus estudios el aprendizaje por observación tendía a ser más efectivo, y ya mismo vamos a ver por qué. Papel de los procesos cognitivos. Se lo mencioné en un principio. Ahora, aquí, otra característica del enfoque de aprendizaje observacional de Bandura es su tratamiento de los procesos cognitivos o de pensamiento interno. A diferencia de Skinner, Bandura creyó que los procesos cognitivos pueden influir en el aprendizaje observacional. No imitamos automáticamente los comportamientos que vemos cuando otras personas lo muestran. Más bien, hacemos una decisión deliberada y consciente de los comportamientos de la misma manera. Como les mencionaba hace un momento, nosotros decidimos a quién imitamos y lo que aprendemos. Probablemente cuando estamos, cuando somos más pequeños y nuestros procesos cognitivos y afectivos todavía no están maduros, ¿no? Nuestro cerebro no tiene el grado de madurez, nuestras conexiones sinápticas no están tan desarrolladas. Probablemente los esquemas de estímulo-respuesta, ¿verdad?, y condicionamiento instrumental son más fáciles de aplicar en nosotros, pero en la medida que vamos madurando y nuestros procesos cognitivos se tornan más complejos, es que entonces la teoría de Bandura tiende a cobrar mucha más vigencia. Continuando con el papel de los procesos cognitivos. Para aprender a través del ejemplo, viendo ejemplos concretos, que es, ¿verdad?, un refuerzo vicario. ¿Por qué es vicario? Porque estamos viéndolo directamente, que es hasta un proceso mucho más complejo de yo reforzar la conducta, porque, por ejemplo, yo puedo aprender de una persona, pero esa persona puede aprender de mí. O sea, ambos observándonos, interactuando, podemos aprender mutuamente. Así que las personas pueden servir como estímulos para nosotros generar una respuesta, pero también esa otra persona va a percibir en sus procesos cognitivos lo mismo. Ahí es donde Bandura dice, mira, la realidad es que los seres humanos aprendemos unos de los otros, observándonos a nosotros mismos e interactuando socialmente entre nosotros. Que para aprender a través del ejemplo, ¿verdad?, o el refuerzo vicario, debemos ser capaces de anticipar y apreciar las consecuencias de los comportamientos que observamos. Eso es también interesante porque
El yo imitar a otro o aprender de otro, sí puedo aprender un comportamiento, pero también hay unas consecuencias. Por ejemplo, si yo aprendo comportamiento criminal, se refuerza en mí ese comportamiento, pero va a haber unas consecuencias, que es que si yo cometo actos criminales, me pueden meter a la cárcel. Así que ese aprendizaje por observación también tiene unas consecuencias a mayor grado. También podemos regular y guiar nuestro comportamiento visualizando o imaginando las consecuencias. Ese es otro elemento importante. Yo admiro a un criminal, pero comienzo a analizar y decir, caramba, yo admiro a esta persona, pero si yo imito su comportamiento puedo terminar en la cárcel. Así que el nivel de pensamiento profundo de los procesos cognitivos, según Bandura, pues trascienden el mero aprendizaje. Y también, pues, claro, no necesariamente tenemos que aprender experimentando las consecuencias, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, claro, este es el famoso dilema y quiero traer este ejemplo porque a lo mejor si no ha visto la película, pues la puede ver. Claro, es una película, ¿verdad? Que no es una película súper estimulante, es interesante, pero la película de Jurassic Park 3, que hay una escena donde el protagonista principal, Sam Neill, está hablando con un joven sobre el ayudante de Sam Neill, que fue atacado y se lo llevaron unos pterodáctilos volando. A lo mejor, si la vio, se va a acordar. Estoy tratando de presentar, crear aprendizaje social cognitivo con ustedes, ¿no? En términos de la imagen. Ellos están por este río bajando, luego que fueron atacados por los pterodáctilos y se llevaron a este muchacho. Y Sam Neill le dice a este niño que existen dos tipos de personas en el mundo. Los astrónomos y los astronautas. Y dice que los astrónomos son aquellas personas que se sientan frente a un gran telescopio a analizar, a estudiar la luna, y desde luego están millas a distancia de la luna, pero saben que la luna existe, la conocen bien, la estudian y saben que cómo es la luna. Versus el otro tipo de personas que son los astronautas, que tienen que ir adiestrarse, arriesgar sus vidas, montarse en un cohete y llegar a la luna, aterrizar, pisarla y ahí verificar que realmente la luna existe. Y que este joven era astronauta, ¿no? Era astronauta. La moraleja de esta escena de la película, para mí, ¿verdad? Es bien, ¿verdad? Una analogía de lo que es el aprendizaje social cognitivo. Dicho mucho más sencillo, como probablemente nos decían nuestros padres, ¿verdad? No, es mejor aprender de los golpes de otros que uno mismo coger los golpes. Pero la realidad es que pues, el ser humano es complejo en su naturaleza, pero claro, si uno lo mira, sigue siendo, por lo menos el aprendizaje, el ser astrónomo es un poco más cognitivo, ¿verdad? Y menos riesgoso. El ser un poco más conductista a nivel operante o instrumental es ser astronauta, el recibir directamente el impacto del refuerzo, no visualizarlo y creerlo. Y es, ¿verdad? Como nos decían nuestros padres, no, mira, no, aprende de los errores de otros, no te dejes el cantazo, el golpe tú. Pero la realidad es que pues en algunas ocasiones somos astronautas y en algunas
ocasiones somos astrónomos. Pero esta analogía la traigo en el asunto de la teoría de Bandura, donde uno puede aprender visualizando, no necesariamente experimentando. ¿Verdad? Claro, claro hoy en día el campo de la neurociencia pues, nos ayuda a abundar más, donde por ejemplo hay personas que necesitan experimentar un evento utilizando todos sus sentidos. Dicho de otra manera, coger el golpe, ¿verdad? Experimentarse un fenómeno, enfrentarse a un fenómeno y experimentarlo y recibir un estímulo que le provoque una respuesta fuerte, versus también el individuo que, ¿verdad? Aprendiendo a través de los que experimentan esas situaciones, saben que eso existe, saben que es real y saben que aprendieron que tienen que tener cuidado porque si no se pueden meter en un gran problema. Así que son dos tipos de aprendizaje. Y es gracioso porque usted me puede preguntar, ¿y cuál es el mejor? Bueno, yo creo que en la vida hay veces que vicariamente uno puede aprender que otros se den duro y uno dice, no me voy a dar duro. O uno al final del día experimentar directamente a nivel más orgánico que otra cosa, el golpetazo. Así que, pues, analice usted cuántas veces en la vida ha sido astronauta y cuántas veces ha sido astrónomo. Yo he sido de todo un poco, pero sí le confieso que he sido astrónomo en muchos aspectos de mi vida. Cuando yo veo que alguien se cae en el sitio, la mayor parte del tiempo digo, yo no paso por ahí porque me voy a caer. Pero hay otras ocasiones que he querido experimentar directamente y pues he cogido los golpes yo. Claro, a nivel cognitivo y afectivo, ¿no? A nivel neurocientífico, pues también los seres humanos medimos el riesgo. Y eso es importante, claro. Digo, medimos, no. Tenemos la capacidad de medir el riesgo. Hay personas que no lo miden. Hay personas que, ¿verdad? que no miden el tipo de riesgo y eso pues les cuesta. Ahora, continuando acá, ¿verdad? Con los textos, no existe un vínculo directo entre el estímulo y la respuesta, o entre el comportamiento y el reformador. O sea que también hay aprendizaje indirecto, que es un poco lo que le vengo diciendo. Ese es el aprendizaje del astrónomo. Es puramente cognitivo, pero no lo tuve que experimentar. Entonces, nuestros procesos cognitivos están ahí entre medio de lo que es el comportamiento y el refuerzo. Así que hay un poco ese medio es bien interesante porque ahí están los procesos, el que usted diga, bueno, este es el estímulo, estos son los procesos mentales y esta es la recompensa, crea un paradigma diferente en lo que es la teoría conductista, porque por ejemplo, pues Ivan Pavlov, la que trabajaba con estímulo-respuesta, Skinner, ¿verdad? Trabaja con refuerzo y recompensa ¿verdad? Y los diferentes sistemas de reforzamiento o de refuerzo. Pero entonces esos procesos cognitivos en el medio entre lo que puede ser estímulo-respuesta, refuerzo y conducta, ¿verdad? Debidamente reforzada a través de una recompensa. Así que el proceso se torna sumamente interesante porque adopta, y claro, Bandura, nuevamente, no es un teórico de la personalidad, pero el establecer ese vínculo entre la conducta y los procesos mentales, ¿verdad? Es básicamente lo que muchos de los teóricos de la personalidad, sobre todo los más modernos, ¿verdad? Establecen que los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria generan, ¿verdad? Estas dimensiones o rasgos o constructos psicológicos que se apoderan de
de nosotros en términos de que nos configuran como individuos, nos ayudan a definirnos como persona, terminamos diciéndole self o nuestra concepción del yo, pero también al final del día eso configura unas características que nos definen como persona. Ahí está la personalidad. La vida de Alberto Bandura, 1925 al presente. El doctor Bandura ha sido uno de los psicólogos más importantes del presente siglo y hoy, todavía, a sus 96 años, goza de vida y salud. Él nace en la provincia de Alberta, Canadá, en un pueblo tan pequeño que su escuela secundaria solo tenía 2 profesores y 20 estudiantes. Sus padres eran inmigrantes de Polonia y enfatizaban en el valor de la educación. Luego de graduarse de escuela superior, trabajó en construcción y luego de tomar un curso en psicología, decidió que ese iba a ser su campo de estudio y terminó su doctorado en la Universidad de Iowa. Continuando con la vida de Bandura, se mudó a la Universidad de Stanford a enseñar e investigar y enfrentó mucha resistencia con los profesores conductistas esquilerianos de aquella época. Rápidamente se hizo muy exitoso y compiló un extenso registro de publicaciones. En 1973, solo 21 años después de obtener su doctorado, fue elegido presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología. En 1980 recibió su distinguido premio de contribución científica y en el 2006 fue presentado con el premio Medalla de Oro de la Fundación Psicológica Americana para una vida de logros. Modelaje, la base para el aprendizaje observacional. Modelaje conductual, técnica de modificación que consiste en observar el comportamiento de otros, o sea, los modelos, y participar con ellos en la realización del comportamiento deseado. El modelaje conductual fundamentalmente depende de la observación y la imitación. Es que en el campo de la psicología industrial organizacional el modelaje se usa muchísimo, sobre todo en los procesos de adiestramiento, coaching y mentoría, donde este modelo, este profesional destacado, se encarga de tener una persona, ¿verdad? Un talento, una persona talentosa con mucho potencial de ascender a través de la organización y de ocupar puestos importantes. Y este mentor, si le podemos llamar así, lo que hace es que lo invita a reuniones para que lo observe a los adiestramientos que ofrece, de manera tal que lo pueda observar y pueda aprender imitando los comportamientos de esta persona. Esto también, como les dije, se lleva a cabo en mentoría, a través del coaching, con un coach que a través de el modelaje, ¿verdad?, o el aprendizaje por observación e imitación, desarrolla el potencial del empleado, así como también a través de los adiestramientos donde el adiestrador, ¿verdad?, ya aquí tenemos un grupo mucho más grande, se expone y modela unas conductas apropiadas de manera tal que los participantes lo puedan practicar y con el coaching y la asistencia de este adiestrador pueda validar que la persona ha aprendido a llevar a cabo los comportamientos correctamente. Así que también Bandura no negó la importancia de la fuerza del frenado directo como una manera de influir en el comportamiento, pero desafió la noción de que el comportamiento se puede aprender o cambiar solo mediante el refuerzo directo. Para Bandura, la mayoría del comportamiento humano se aprende a través del ejemplo, ya sea intencionalmente o accidentalmente. Aprendemos una amplia y variada gama de conductas en nuestra vida diaria, simplemente observando a otros
y modelando nuestro comportamiento después de lo suyo. O sea que, claro, es un proceso mucho más dinámico, ¿verdad? Ya cuando le doy el ejemplo de los procesos de adiestramiento y coaching, le estoy mencionando ambientes más controlados, pero por ejemplo, los hijos aprenden de los padres y de las madres comportamientos adecuados e inadecuados también, de manera totalmente accidental. Excepto, ¿verdad?, que el padre o la madre esté plenamente consciente del tipo de modelaje que tiene que presentar, de manera tal que esté bien claro de que se tiene que comportar de la manera que quieren que sus hijos aprendan a comportarse. Así un poco, ¿verdad?, la línea de bandura. Pasa igual con el liderazgo. El liderazgo es ¿verdad?, a pesar de que tenemos muchas escuelas o muchos pensamientos sobre lo que es un líder, uno de los elementos que, ¿verdad?, todos y cada uno de las teorías contemplan es el modelaje, ¿no? El líder modelando con su ejemplo. Por ejemplo, un líder que le exige a los empleados llegar temprano a su trabajo, pues tiene que estar dispuesto a llegar más temprano o igual de temprano, porque entonces pierde credibilidad con la cuestión del ejemplo. O sea, si yo quiero que me imiten, yo tengo que estar dispuesto a hacer los sacrificios de ese proceso de imitación. Así que no es como sucede en algunos casos que los líderes dicen no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. Eso realmente crea, ¿verdad?, crea lo que en psicología social le llamamos disonancia cognitiva, que es una orden paradójica donde uno dice, caramba, pero si el líder espera esto de mí, pero no está dispuesto a darlo o a modelarlo. Así que ese concepto es sumamente importante. Y pues, ¿verdad? Ya sea el ejemplo intencional o accidental, vamos a aprender una amplia y variada gama de conductas en nuestra vida diaria, simplemente observando a otras personas y modelando nuestro comportamiento después de los suyos. Aquí les dejo esta asignación, el experimento de los Bobo 2, para que vean que Bandura no se equivoca en el asunto del aprendizaje por observación y el modelaje. Así que ahí les dejo el enlace para que vean el famoso experimento de los Bobo Dolls. Conceptos de la teoría de Bandura. Uno de los conceptos principales es la desinhibición. Es el debilitamiento de inhibiciones o restricciones observando el comportamiento de un modelo. Este comportamiento se realiza por internet en el caso específico del cyberbullying, cómo las personas pierden las inhibiciones y igual pasa a través de las redes sociales, de cómo la gente insulta con palabras soeces a otros sin ningún tipo de inhibición. Y claro, esto en la medida que las personas en las redes llevan a cabo este comportamiento, otros lo siguen, modelando el comportamiento. Como muy bien dice el próximo punto, la buena noticia es que este comportamiento disminuye con la edad. O sea, las personas aprendan a través de las experiencias a generar una mayor conciencia y claro, en algunos de estos casos hay veces que las experiencias son totalmente vicarias. Por ejemplo, una persona que es demandada por difamación y libelo va a tender a ser mucho más restringido en sus comentarios y también en el proceso de madurez observando a otros teniendo estas dificultades. Esto es un dato bien interesante dentro de la teoría social cognitiva. Y claro, algunos neurocientíficos lo traen de diferentes puntos. La juventud, o sea, algunos expertos en el campo de neurociencia establecen que el cerebro madura o llega al tamaño que va al tamaño final, si le podemos, entre los 22 a los 25 años. Todavía no hay, le podría decir que entre los 22 y 23 es un promedio,
Pero lo cierto es que un cerebro todavía no desarrollado y un cerebro que no está totalmente adiestrado puede ser bien desinhibido, sobre todo cuando no hay un control efectivo de las hormonas. ¿Ah? Esto pasa mucho con los jóvenes que tienen ante diversas situaciones, claro, no todos, porque también el cerebro se va educando, no tenemos la capacidad de cambiar por nuestros procesos cognitivos, cómo aprender a manejar las emociones a través del funcionamiento ejecutivo de los lóbulos frontales, ¿verdad? Bien sencillo, yo siento mucho coraje y tengo ganas de decir algo, pero inmediatamente mi corteza prefrontal se activa y de momento, caramba, te encantaría informar, ¿verdad? Yo en el libro mío de inteligencia emocional, eso le llamamos diálogo interno. De momento yo tener muchos deseos, mucho coraje de decir algo, pero inmediatamente me empiezo a preguntar a mí mismo, empiezo a establecer mi diálogo interno y me doy cuenta de que el decir lo que yo vaya a decir tiene unas consecuencias que me puede afectar en mi reputación, me puede afectar en mi carrera, me puede afectar de diferentes maneras. Y entonces decido callarme la boca o canalizar de otra manera, ¿verdad? Utilizar un discurso menos restrictivo, menos tóxico, si podemos llamarle así. Pero el deseo inicial era de decir algo tóxico, algún improperio o insultar a alguien o incluso hacer algún tipo de ataque, ya sea, ¿verdad?, verbal o físico. Pero inmediatamente ya mi cerebro está adiestrado para controlar esos impulsos, analizar el contexto, sacar mi radar social, autoevaluarme y decir, no te conviene hablar de esto, ¿verdad? Esto es básicamente, hay muchos mecanismos detrás de todo esto, pero la desinhibición, ¿verdad?, tiene ya sus explicaciones científicas y por lo general, no solamente eso, claro, la desinhibición, usted puede decirme, mira, pero es que hay adultos ya mayores de 25 o 30 años que no tienen control de impulso. Pues claro, porque también ya lograron alcanzar el nivel de madurez en el cerebro, pero no tienen la capacidad de poder manejar sus emociones. Y por eso es que tenemos enfermedades mentales, tenemos neuróticos, psicóticos, esquizofrénicos, ¿verdad? Y comportamientos antisociales, ¿verdad?, como pasivo-agresivo, entre otros. Efecto de los modelos en la sociedad. Sobre la base de su extensa investigación, Bandura concluyó que gran parte de nuestro comportamiento, ya sea bueno y malo, normal y anormal, se aprende a imitar del comportamiento de otros. Y va desde la infancia, ¿verdad?, que desarrollamos respuestas a los modelos que nuestra sociedad nos ofrece. Comenzamos con los padres como modelo, aprendemos su idioma, nos socializamos con las costumbres y comportamientos aceptables de la cultura. También sucede que hay personas que se desvían de las normas culturales, pero también aprendiendo de la misma manera que lo hacen otros. Aquí la diferencia es que los individuos desviados han seguido modelos que el resto de la sociedad considera indeseables, pero ellos consideran adecuados. Bandura, continuando con los efectos de los modelos en la sociedad, era un crítico abierto del tipo de sociedad que proporcionaba modelos incorrectos para sus niños, particularmente los ejemplos del comportamiento violento, que son una tarifa estándar en la televisión, en las películas y en los videos, o sea que esto se ve todo el tiempo. Su investigación muestra claramente el efecto de los modelos del comportamiento, por eso es que ya yo espero que, ¿verdad?, luego que hayan visto esta presentación, también vean lo del video que les mencioné de los Doodle Dolls, para que usted vea cómo, ¿verdad?, a nivel de experimentación el modelaje puede ser complicado o el modelaje realmente impacta a los niños, sobre todo a los adultos. Observando los modelos también se puede aprender comportamientos irracionales como fobia,
pero también comportamiento positivo como la valentía y el coraje. Así que el issue es lo que queremos aprender a través de los modelos. Características del modelaje. Bandura y sus asociados investigaron 3 factores que encontraron para influir en el modelaje. Las características de los modelos. ¿Qué características son atractivas de esos modelos que hacen que uno quiera imitar? Las características de los observadores. Yo como persona, ¿qué características yo tengo? ¿Me identifico con las del modelo o no me identifico? Me parece atractivo identificarme con las características basado en las características mías y las consecuencias de la recompensa asociada a los comportamientos. O sea, ¿qué yo gano imitando a otros? ¿Qué es lo que yo gano? Procesos de aprendizaje por observación. Proceso de atención. El aprendizaje observacional o el modelaje no ocurrirá, o modelado se le llama también en México, no ocurrirá a menos que el sujeto preste atención al modelo. Tiene que prestar atención, tiene que observarlo bien. El mero hecho de exponer el sujeto al modelo no garantiza que el sujeto estará atento a las señales relevantes y a los eventos de estímulo, incluso percibir la situación con precisión. Así que el sujeto que está observando al modelo tiene que observarlo detenidamente, practicar las conductas, ver resultados, como muy bien decíamos anteriormente. Así que el sujeto puede percibir el modelo con la suficiente precisión para adquirir la información necesaria para imitar el comportamiento si lo hace. O sea, tiene que haber atención selectiva, tiene que enfocarse en las características del modelo, su comportamiento verbal, no verbal, etc. Continuando con los procesos de aprendizaje por observación, características tales como edad, estado civil, sexo y el grado de similitud entre el modelo y el sujeto impactan también. Mientras más yo me parezco, incluso físicamente, más puedo estar motivado a imitar a la persona. Estos factores ayudan a determinar la atención que les mencionaba, ¿verdad? La atención que uno pone o atiende en el modelo. También se ha encontrado que los modelos de celebridades, ¿verdad?, o expertos y los que parecen más seguros y atractivos se convierten en ejemplos a imitar. Por eso es que usted ve que, ¿verdad?, diferentes modelos tienen siempre personas que los siguen y que se visten como ellos, los imitan, y incluso tratan de imitar todo lo de la persona, incluso lo malo. La atención al comportamiento modelado varía en función de las habilidades cognitivas y perceptivas de los observadores. Va a ser una variable mediadora y del valor del comportamiento que se está modelando. Cuanto más desarrolladas sean nuestras capacidades cognitivas y cuanto más conocimiento tengamos sobre el comportamiento que se está modelando, más cuidadosamente atenderemos al modelo y percibiremos el comportamiento. Esto es vital en este proceso de modelaje. Continuando, procesos de retención. Retener o recordar el comportamiento del modelo para que podamos imitarlo o repetirlo en un momento posterior. Para ello usamos nuestros procesos cognitivos para formar imágenes mentales y descripciones verbales del comportamiento del modelo. Ahí generamos esquemas mentales o esquemas de procesamiento de información que se contemplan en la teoría de Bandura, ¿verdad?, como estas imágenes que permiten imitar. El sistema verbal de representación funciona de manera similar e implica una codificación verbal de algún comportamiento que hemos observado. Por ejemplo, durante la observación podríamos describirnos a nosotros mismos realizando las mismas conductas del modelo. Estas descripciones o códigos se pueden ensayar silenciosamente al nivel mental sin mostrar abiertamente el comportamiento. Así que también de forma mental yo puedo aprender a imitar estos comportamientos. Procesos de producción. Traducir las imágenes mentales o representaciones simbólicas verbales del comportamiento del modelo de proceso en nuestro propio comportamiento, produciendo físicamente las respuestas y recibiendo retroalimentación sobre la exactitud de nuestra práctica continuada.
Esto es básicamente como si fuera una película, ¿verdad? Esas imágenes mentales, llevarlas a nuestro comportamiento, yo imitar a una persona, ¿verdad? Imaginarme primero que mentalmente estoy caminando como ella y luego imitar ese proceso. Para que los procesos de aprendizaje por observación sean exitosos, el aprendiz tiene que practicar las conductas que ha mentalizado hasta desarrollar un alto nivel de dominio. Continuando con los procesos de aprendizaje por observación, incentivos y procesos motivacionales. Aquí, percibir que el comportamiento del modelo lleva a una recompensa y por lo tanto esperar que nuestro aprendizaje y el desempeño exitoso del mismo conducirá a consecuencias similares. El proceso de imitación y yo sentirme bien al imitar a otro, de por sí se puede convertir en una recompensa, muy distinto al modelo de Skinner, donde básicamente cambió el ambiente y al cambiar el ambiente modificó la conducta. Aquí yo mismo me hago las imágenes, yo mismo modifico la conducta y yo mismo me siento recompensado por ella. ¿Ah? Así que nuestro incentivo para aprender está influenciado por nuestra anticipación del refuerzo o el castigo, si vale la pena hacerlo o no. Ver que el comportamiento de un modelo produce una recompensa o evita un castigo puede ser un fuerte incentivo para prestar atención. Así que recuerde y realicemos ese mismo comportamiento correctamente, o sea, atender, recordar y actuar o realizar. Bandura también señaló que aunque el refuerzo puede facilitar el aprendizaje, el refuerzo no es siempre necesario para aprender. Así que yo puedo simplemente imito y esa es mi recompensa al final del día. No hay ningún tipo de refuerzo externo. Claro, lo puede haber, pero no necesariamente tiene que estar. Muchos factores, aparte de las consecuencias de la recompensa del comportamiento, determinan lo que atendemos, retenemos y desde luego ensayamos. Autorrefuerzo. Otro de los conceptos de Bandura, el autorrefuerzo, implica administrar recompensas y castigos a uno mismo para reunirse, exceder o quedarse corto en sus propias expectativas o estándares. Yo mismo me puedo autorreforzar para aprender algo. Porque yo quiero hacerlo, porque es por mi voluntad, no porque están cambiando las condiciones del ambiente, sino porque yo mismo percibo una recompensa o incluso un castigo para no hacer la conducta incorrecta. Así que eso requiere estándares internos de desempeño, ¿verdad? Criterios subjetivos y puntos de referencia contra los cuales evaluamos nuestro comportamiento. También nuestro comportamiento pasado puede convertirse en un punto de referencia para evaluar el comportamiento actual y un incentivo para un mejor desempeño en el futuro. Ahora, hay que tener cuidado con establecer estándares irreales, ya que pueden llevar a problemas de ansiedad y depresión. Eso es bien cierto, incluso intentos suicidas, personas tratando de imitar a otras personas, no logrando los resultados que esperan o recibiendo estímulos negativos del medio ambiente, una persona pudiese deprimirse a tal nivel que pudiese pensar en quitarse la vida. Autoeficacia, uno de los conceptos más populares de Bandura es el de autoeficacia. En el sistema de Bandura, la autoeficacia se refiere a los sentimientos de adecuación, eficiencia y competencia para hacer frente a la vida. Cumplir y mantener nuestros estándares de desempeño mejora la autoeficacia. La falta de cumplimiento y el mantenimiento de los mismos se reduce. También, ¿verdad? Otra forma en que Bandura describió la autoeficacia fue en términos de nuestra percepción de control que tenemos sobre nuestras vidas. En el mundo del trabajo, la autoeficacia es clave para el buen desempeño. Una persona que está bien clara de cuáles son las tareas que realiza, está enfocado en lograr el mayor desempeño o el mejor desempeño posible, recibe retroalimentación positiva de sus jefes y empleados y compañeros de trabajo y clientes sobre un buen desempeño, se va a considerar autoeficaz. Y que esto es bien importante, sobre todo en el campo de la motivación.
Y mientras más autoeficaz yo me siento, más motivado voy a estar a realizar bien mi trabajo. Fuentes de información sobre la autoeficacia. Nuestro juicio sobre nuestra autoeficacia se basa en 4 fuentes de información. Logro en el rendimiento, ya lo mencioné, el desempeño directo. Experiencia vicaria, ¿verdad? Como otros, ¿verdad? Me ven. La persuasión verbal, otros me lo dicen. Y la excitación fisiológica y emocional, sobre todo en la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor asociado con la percepción de logro, de recompensa, y de hacer bien las cosas. Formas de aumentar la autoeficacia. Bondura concluyó que ciertas condiciones aumentan la autoeficacia. Exponer a las personas a experiencias exitosas mediante la organización de metas alcanzables aumentan el logro del desempeño. Exponer a las personas a los modelos apropiados aumenta las experiencias de éxito vicario. Proporcionar persuasión verbal alienta a las personas a creer que tienen la capacidad de desempeñarse con éxito. Fortalecimiento de la excitación fisiológica a través de la dieta adecuada, reducción del estrés y los programas de ejercicio aumenta la fuerza, la resistencia y la capacidad de enfrentar estresores. Estos son otros elementos que aumentan y ayudan a fortalecer el nivel de autoeficacia. Etapas en el desarrollo de la autoeficacia. La autoeficacia se desarrolla gradualmente con el tiempo. Los infantes empiezan a desarrollar la autoeficacia a medida que tratan de ejercer mayor influencia sobre sus entornos físicos y sociales. Aprenden sobre las consecuencias de sus propias habilidades, tales como su destreza física, habilidades sociales y competencia lingüística. El papel de los padres también es sumamente importante en este proceso. Continuando con las etapas de desarrollo de la autoeficacia, la importancia de la influencia paternal o parental disminuye a medida que el mundo del niño se expande y admite modelos adicionales como hermanos, compañeros y otros adultos. Como Alfred Adler, también Bandura consideró el orden de nacimiento dentro de la familia para ser modelos importantes. Los docentes influyen en los juicios de autoeficacia a través de su impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades de resolución de problemas que son vitales para el funcionamiento adulto eficiente. Los niños a menudo evalúan su propia competencia en términos de las evaluaciones de sus maestros. Continuando con las etapas de desarrollo. Las experiencias transitorias de la adolescencia implican hacer frente a las nuevas demandas y presiones de una creciente conciencia del sexo a la elección de la universidad y la carrera. Los adolescentes deben establecer nuevas competencias y evaluaciones de sus capacidades. También Bandura observó que el éxito de esta etapa típicamente depende del nivel de autoeficacia establecido durante los años de la niñez. Continuando con las etapas de desarrollo de la autoeficacia. Bandura dividió la adultez en 2 periodos, la adultez joven y los años intermedios. La adultez joven implica nuevos ajustes como el matrimonio, la paternidad y tratar de establecer una carrera. La alta autoeficacia es necesaria para los resultados exitosos de estas experiencias. La gente baja en autoeficacia no podrá tratar adecuadamente estas situaciones y es probable que no se adapte. Las mujeres que se sienten altas en autoeficacia acerca de sus habilidades como padres probablemente promuevan la autoeficacia en sus hijos. Si miramos aquí un poco, el desarrollo de la autoeficacia parece un poco el desarrollo de la personalidad. Claro, Bandura no lo está estableciendo así porque no es una teoría de personalidad, pero sí se puede interpretar que el desarrollo de la autoeficacia es como si fuera el desarrollo de la personalidad. Continuando con las etapas de desarrollo de la autoeficacia, los años intermedios de la adultez también son estresantes a medida que las personas reevalúan sus carreras y sus vidas familiares y sociales. A medida que confrontamos nuestras limitaciones y redefinimos nuestras metas, debemos reevaluar nuestras habilidades y encontrar nuevas oportunidades para mejorar nuestra autoeficacia.
Las reevaluaciones de autoeficacia en la vejez son difíciles, sobre todo ya cuando uno se jubila y deja de sentirse importante al no trabajar. Por eso es que es bien importante cuando el bien se jubila, buscar actividades que fortalezcan esa autoeficacia en la vejez. La disminución de las capacidades mentales y físicas, la jubilación del trabajo activo y la retirada de la vida social puede forzar una nueva ronda de autoevaluación en términos de la autoeficacia. Una disminución de la autoeficacia puede afectar aún más el funcionamiento físico y mental en como si fuera una especie de profecía autocumplida. Aquí lo que estamos diciendo es que uno mismo puede empezar a creer que ya dejó de ser autoeficaz y se puede deprimir, ser ansioso. Por eso es que es importante en la jubilación buscar otras actividades que ayuden a uno desarrollar, o más que desarrollar, mantener la autoeficacia. Modificación de la conducta. La meta de Bandura en desarrollar su teoría social cognitiva era modificar o cambiar esos comportamientos aprendidos que la sociedad considera indeseables o anormales. Como el acercamiento de Skinner a la terapia, Bandura se centró en los procesos externos, esos comportamientos inapropiados o destructivos, en las creencias de que se aprenden. Bandura desarrolló 3 formas de terapia conductual. Modelaje, participación guiada y modelización encubierta para trabajar las fobias y los temores. El modelaje ya lo hablamos. La participación guiada es un poco este modelo ayudar a través de aproximaciones sucesivas, que lo hablamos en el capítulo o la unidad, el módulo de Skinner. La participación guiada es un tipo de aprendizaje por aproximaciones sucesivas, donde el modelo lleva a esa persona poco a poco a practicar las conductas asociadas al tipo de modelaje que buscan. Y también la modelización o el modelaje encubierto para trabajar fobias y temores, como el terapeuta, por ejemplo, yo tengo temor al agua, poco a poco a través de la terapia voy presentándole dibujos, videos y haciendo ejercicios de visualización de cómo uno está en la playa, si yo tengo miedo a la playa, cómo los beneficios de estar en la playa, pero básicamente sin que la persona esté trabajando directamente la fobia. Simplemente que el terapeuta se dio cuenta de esa situación y poco a poco lo va llevando a que pueda ir cambiando el aprendizaje social, logrado hacia algo que le causa temorofobia. Determinismo recíproco, este es otro concepto de Bandura, es la idea de que el comportamiento es controlado o determinado por el individuo a través de procesos cognitivos y por el medio ambiente a través de eventos de estímulo social externo. Así que el determinismo un poco es plantearnos la idea de que nosotros tenemos el potencial de controlar nuestro comportamiento, pero también hay aspectos del ambiente que impactan nuestro comportamiento y refuerzan la conducta dentro de un ambiente social. Para Bandura, la influencia de ambos factores era crítico en los procesos de aprendizaje. Instrumentos para evaluar la teoría de Bandura. Muchas de las investigaciones fue observación directa, de autoinforme, los inventarios de los autoinformes y algunas medidas fisiológicas que utilizaba sobre todo para manejar fobias, temores, estrés, etc. Resultado de las investigaciones en autoeficacia. ¿Qué nos demuestran estos estudios? Los hombres obtienen puntuaciones más altas que las mujeres en autoeficacia cuando son más jóvenes. La autoeficacia aumenta en la adultez y en la mediana edad y disminuye después de los 60. Aquellos padres que obtienen puntuaciones altas en la autoeficacia parental obtienen puntuaciones más altas en autoeficacia personal.
Aquellos cuyos padres eran altos en autoeficacia hicieron mejor en la escuela, tenían menos ansiedad y menos problemas de conducta. La autoeficacia es mayor en las culturas individualistas, otro de los hallazgos. También, continuando con los hallazgos, la gente alta en autoeficacia obtiene mejores calificaciones en la escuela, establecen metas de carrera más altas y están más comprometidos a alcanzar esos objetivos y desempeñan mejor en el trabajo, están en mejor salud, son más capaces de tolerar el dolor y se recuperan más rápido de la enfermedad, son menos propensos a beber alcohol y fumar cigarrillos, tienen menos probabilidades de experimentar depresión, ansiedad, ¿ah? Estrés en el trabajo o volverse neurótico. Las personas con puntuaciones altas en autoestima tienden a sentirse bien con ellos mismos. Así que básicamente este es el módulo asociado a Alberto Bandura, una teoría la más de interesante y con muchas aplicaciones a la psicología industrial organizacional, bueno, clínica, social, etc.